En la Casa Blanca han comenzado disputas bastante abiertas e incluso una rebelión en medio de la guerra en Irán que continúa. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, empezó a susurrarle a Donald Trump que duda de la precisión de la información sobre la guerra en Irán y las reservas de armas que le proporciona su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Así lo informa The Atlantic, y se indica que J.D. Vance ha cuestionado repetidamente estos informes del Ministerio de Guerra durante reuniones privadas y ha persuadido a Donald Trump de no confiar en Pete Hegseth. Al mismo tiempo, el excomandante del Servicio Fronterizo de Estados Unidos, el polémico Greg Bovino, acusó al equipo de Donald Trump de cobardía y de traicionar los ideales por los que los estadounidenses votaron por Trump. Resultó que Trump decidió cancelar el programa de deportaciones masivas de migrantes ilegales y despedir a Bovino por cobardía. Al menos eso es lo que se dice. Lo dice Bovino. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, le den like al episodio y escriban cualquier comentario debajo de este video. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Así que, empecemos con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. La publicación The Atlantic, citando a altos funcionarios de la administración de Trump, informa que él duda abiertamente en la veracidad de la información sobre la guerra en Irán y las reservas de armas que el Pentágono, encabezado por Pete Hegseth, le proporciona a Donald Trump. J.D. Vance dice, escuchen, creo que el Pentágono nos está engañando descaradamente. Se indica que Vance ha cuestionado repetidamente estos informes del Ministerio de Guerra durante reuniones a puerta cerrada. Tanto el ministro de Guerra Pete Hegseth como el jefe del Comité Conjunto de Jefes de Estado Mayor, el general Dan Kane, declararon públicamente que las reservas de armamento de Estados Unidos son significativas. Declararon que el daño causado a las fuerzas iraníes después de 8 semanas de combates fue impresionante. Pero los asesores de J.D. Vance cuentan que el vicepresidente presentó sus preocupaciones a Trump como si fueran propias. Dice, escuchen, no insinuó nada, pero creo que ahí hay un punto polémico. O sea, J.D. Vance no acusó a Pete Hegseth o a Kane de engañar al presidente, pero lo insinuó. Insinuó que, escuchen claro, no quiero acusar a nadie, todo puede ser, pero creo que ahí hay algo raro. Y entonces, según The Atlantic, J.D. Vance empezó cada vez más a susurrarle al oído a Donald Trump que, según él, los militares lo están engañando. En su declaración pública, J.D. Vance, por supuesto, dijo que el jefe del Pentágono está haciendo un excelente trabajo y mencionó el trabajo de Hegseth con Trump dirigido a fortalecer la moral en la cúpula militar. Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca informó que el vicepresidente, cito, hace muchas preguntas curiosas e incisivas sobre nuestra planificación estratégica y las pone en duda. Y así, según los interlocutores de la publicación The Atlantic, las declaraciones positivas de los líderes del Pentágono, en el mejor de los casos, dan una imagen incompleta de lo que está sucediendo. Según estas evaluaciones internas, Irán en realidad conserva 2/3 de sus fuerzas aéreas, la mayor parte de su capacidad de lanzamiento de misiles y la mayoría de sus pequeñas lanchas rápidas que pueden minar y obstaculizar el movimiento en el estrecho de Hormuz. Y una de las fuentes de la publicación señaló que, al menos desde el punto de vista de restablecer el comercio marítimo detenido, esto es una amenaza real. Él dice que todo lo que ustedes declaran públicamente, todo eso no es cierto. Y bueno, por un momento, 2/3 de las fuerzas aéreas de Irán, según información confidencial, se han conservado. Y no se puede decir que el ejército esté completamente destruido. Aunque en marzo Pete Hegseth se jactaba de que los militares estadounidenses tenían control total sobre el cielo iraní, ya en abril, recuerdo, las tropas iraníes derribaron cazas estadounidenses, lo que dio inicio a una operación de rescate intensiva que el ministro de Guerra de Estados Unidos comparó con la resurrección de Jesucristo. Además, Teherán pone en funcionamiento cada día más lanzadores de misiles. Aproximadamente la mitad de ellos están nuevamente disponibles después del cese al fuego inicial de 2 semanas. Y así es. Funcionarios y asesores externos informaron a la publicación que el uso de armas clave, en particular los interceptores Patriot para la defensa contra misiles iraníes y armas ofensivas como los misiles Tomahawk, ha provocado una grave escasez. En particular, los misiles Joint Air-to-Surface Standoff son muy escasos. Eso es lo que dicen. Lo afirman fuentes del Pentágono. Además, esta escasez socava la capacidad de Estados Unidos para librar guerras futuras, a pesar de los esfuerzos por producir reemplazos rápidamente. Y entonces,
J.D. Vance expresa su preocupación por la escasez de municiones en reuniones con el presidente y otros funcionarios de seguridad nacional. Incluso antes de la guerra con Irán, estas reservas ya estaban agotadas debido a la lenta producción y a la transferencia de municiones a Ucrania e Israel. Funcionarios del Pentágono advirtieron que la escasez pone en riesgo la capacidad de los militares para ganar en un conflicto hipotético contra Rusia o China. Y aquí es donde empieza lo más interesante. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ya era escéptico sobre las ventajas de atacar a Irán incluso antes de que comenzara esta guerra. Les recuerdo que incluso Donald Trump reconoció públicamente que J.D. Vance, cito, tal vez tenía menos entusiasmo respecto al conflicto, que resultó ser extremadamente impopular entre los votantes estadounidenses. Por eso, J.D. Vance ahora utiliza esto cuidadosamente para postularse como candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2028, como diciendo, yo se los advertí, yo les avisé antes de la guerra sobre las posibles consecuencias. Y por cierto, Vance insinuaba en ese entonces que él estaba en contra de estas guerras eternas. Decía que podríamos involucrarnos en otra guerra como la de Irak o Afganistán. Y mientras peor se ve a Trump en esta situación, mejor será para J.D. Vance. Pero por otro lado, hay que recordar que J.D. Vance necesita mantener el equilibrio y aún así permanecer en el poder sin pelearse con el equipo. Bueno, porque este equipo de Trump simplemente lo va a sacrificar hasta 2028. Y les recuerdo, J.D. Vance también en 2025 se pronunció en contra de los ataques a Irán y a los hutíes de Yemen. Así que, en el tema de la guerra, él ya tiene un buen historial para las elecciones si de pronto se celebran en medio de las derrotas de Donald Trump. Pero no solo J.D. Vance está descontento con la situación. ¿Recuerdan a ese hombre carismático con un abrigo largo que iba y dispersaba protestas en Estados Unidos cuando el servicio de migración hacía lo que quería en Minneapolis? Pues bien, el excomandante del Servicio Fronterizo de Estados Unidos, Greg Bovino, acusó al equipo de Trump de cobardía. Él cree que los miembros del equipo de Trump se acobardaron y convencieron al presidente de cancelar el programa de deportaciones masivas de migrantes ilegales. En una entrevista, Bovino contó que las deportaciones masivas contaban con la aprobación personal de Donald Trump. Sin embargo, los miembros de su equipo temían cómo estas acciones afectarían la opinión pública y los resultados de las próximas elecciones. Bovino está seguro de que alguien dentro del equipo de Trump se rindió y convenció al presidente estadounidense de detener estas medidas brutales contra los migrantes ilegales. Pero Bovino está seguro de que esto debía seguir haciéndose, y a continuación citaré sus palabras. Está en juego nuestra cultura. Si dejas entrar al país a tanta gente con otra cultura, a quienes no les importa tu cultura, entonces tienes un problema. Y lo hemos visto en la práctica en cada ciudad donde hemos actuado. Nuestra cultura está en peligro. Por parte de millones de extranjeros a quienes no les importa tu cultura, no les importa nuestra historia ni nuestras creencias. Y creo que eso es una amenaza mayor para nuestra sociedad, la que nosotros, los estadounidenses, hemos construido, que los crímenes violentos y el terrorismo. Solo quiero señalar que Greg Bovino ocupó el cargo de comandante a nivel nacional en el Servicio Fronterizo de Estados Unidos de 2025 a 2026, pero fue degradado debido a un escándalo. Él tenía derecho a ingresar al servicio en Minneapolis y en marzo de 2026 anunció que renunciaba al servicio federal. Y ahora solo dice que en el equipo de Trump hay cobardes. Bueno, parece que en el equipo de Trump de verdad no todo está bien. Aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación usando los enlaces y datos en la descripción de este video o con el código QR que aparece en sus pantallas. Eso es todo. Cuídense mucho. Hasta luego a todos.